Bueno, bienvenidos todos a la charla de la AO. Esta es una charla que la Asociación Bogotana de Ornitología realiza todos los meses y pues la hemos venido haciendo desde la manera virtual porque pues es la única que tenemos en este momento. Agradecemos a todos la asistencia y en esta oportunidad Pedro Arturo Camargo Martínez va a hablar sobre el búho Elacio flameus. Eh, Muchas gracias por participar y Pedro, por favor, adelante. Gracias, Joaquín. Sí, muchas gracias. Desde hace muchos años la AO realiza estas charlas mensuales que se hacen de manera presencial o se hacían de manera presencial en los últimos años allí en la Universidad Nacional. Eh, y pues muy curioso, yo siempre he estado pues obviamente muy cercano a la asociación desde hace más o menos unos 15 años, pero pues muy pocas veces he estado en el papel de presentador de la charla principal, pues. Entonces, pues para mí obviamente es un gusto porque para mí la AO pues es como parte de, es como mi casa. Eh, es un espacio donde crecí profesionalmente, entonces pues por supuesto le tengo mucho aprecio a la asociación y pues por eso, así sea desde la distancia, sigo trabajando y haciendo cositas para la asociación. Actualmente estoy vinculado con la asociación Calidris, ya también hace un par de años y desde tiempo atrás también algunas cosas con ellos. También he estado pues vinculado al grupo de la Universidad Nacional, eh, en donde pues también se hacen cositas muy interesantes para ir conociendo temas de pajaritos en todo lado. En esta ocasión pues agradezco muchísimo a la asociación que me da el espacio pues para contarles un poco sobre la historia de este búho que pues titulé la charla como el resurgimiento de una especie poco conocida, así aparecía en el aviso, y al final, pensándolo, pues tenía que colocar poco conocida en Colombia, porque finalmente es una especie muy conocida en otras partes del mundo, pero para nosotros en el país sigue siendo eh, pues difícil de ver y poco común. Entonces, pues poco tenemos de la literatura de esta especie. Pero bueno, eh, entrando pues un poquito en la materia búho, pues el Acio flammeus es una de esas especies de búhos que evidentemente están presentes allí en la sabana de Bogotá. Ahorita hablamos un poco de qué pasaba antes, pero esta es una imagen bastante plana de lo que es el búho. Es un búho considerado como mediano, con un promedio de 35 o 36 centímetros, pues con registros un poco más allá, un poco menos. Eh, Ahora más adelante vemos el tema de las subespecies, que es lo que hace que estos rangos sean un poco amplios en su tamaño. Es fácil de identificar, es un búho con la espalda bastante marrón, como muy barreteado de color ante, que es como ese color a lo que llamamos normalmente como color crema. Y por delante es anteado, muy rayado, listado en algunas partes, en la parte más baja, de marrón oscuro. Si bien también ahora en algunas otras subespecies vamos a ver, alcanza a tener algunas manchitas un poco más negruzcas sobre la espalda. Pero pues básicamente como lo que estamos aquí mostrando. Tiene un disco facial que pues es esta cara redonda con el borde negro, la barbilla y estas plumas entre los ojos blanquitas, y el resto de la cara pues es ese color anteado. Tiene la pupila negra y el iris de un amarillo intenso, pues como muy característico de varios grupos de búhos. Tiene unas orejitas que son estas plumas que sobresalen en muchas especies de búhos. En esta especie es bastante corta y a diferencia de otros búhos y que tienen las orejitas ubicadas más hacia los costados de la cabeza, el, el búho campestre tiene las orejitas bien ubicadas en el centro, casi en la frente, solo que son bastante cortas y pues de allí tiene su nombre en inglés. En inglés
la traducción es como el búho de orejas cortas. Las patas, pues por supuesto, son bastante fuertes. Es un rapaz que tiene unas garras bastante afiladas y fuertes y están recubiertas por plumitas, la parte de los tarsos y algunas falanges. Bueno, por otro lado, aquí está el nombre completo, el Acioflamius, el búho campestre, como se le denominó desde la traducción de la guía de aves de Colombia, de la Hilti. Y tenemos el mapa de distribución. Entonces, pues nos damos cuenta que el búho tiene una distribución supremamente amplia, presente en muchísimos países. No cabría aquí pues la lista completa de los países en donde está, pero sin duda tiene una distribución bastante bien amplia. Sí, es bastante amplia la distribución en la zona, en el hemisferio norte. Entonces, muy distribuido en toda Norteamérica, en gran parte de Europa, Asia, y unas distribuciones un poco más puntuales sobre el trópico, en varias de las islas del Caribe y algunas islas en el Pacífico, y otra distribución de tamaño importante en el cono sur. Si bien la distribución, como vemos en los mapitas de las distribuciones en los libros y pues uno lo imaginamos en la distribución, si bien está plasmada de esta manera, reuniendo las características del hábitat que más favorecen a la especie, pues no necesariamente representa los sitios en donde está actualmente o donde los registros se están presentando. Entonces, al hacer la comparación con el mapa de los registros en IBERT, pues nos damos cuenta sí que hay algunos sitios, especialmente en Norteamérica, donde sabemos que la gente utiliza bastante esta plataforma de registros. Algunas partes sí están, otras no están. Por ejemplo, por aquí aparecen estos puntos muy en el polo norte. Algunas de las islas del Pacífico también se van marcando. Sin embargo, en la parte de Asia, pues los registros son muchísimo menores, mucho más bajos. Entonces, bueno, más adelante vamos a ver un poquito de cómo están estas poblaciones. Y hablando de eso, pues esta especie, digamos que se le han determinado 10 subespecies a lo largo de todo el mundo, con esa gran distribución. Como les decía, la población más grande es la que está en el hemisferio norte. Creo que es un poquito más fácil verla aquí en este gráfico. Toda la que se encuentra en el hemisferio norte es una sola población, una sola subespecie, conocida como Acioflamius flammeus. Y las demás poblaciones son bastante puntuales. Incluso aparece por aquí una en esta parte del Pacífico, en la Micronesia, en donde pues son islas de poquísimas hectáreas y allí aparecen algunos registros de esta especie. Lo mismo sucede en las islas de Hawái, donde también está registrado, en las islas de los Galápagos, por aquí en las Islas Malvinas al sur. Entonces es un búho como de islas en algunas de estas poblaciones. Y en el resto de Sudamérica, pues hay otras varias subespecies por allí bien distribuidas. Por supuesto, la que nos trae el día de hoy acá es la Acioflamius bogotensis, que es la subespecie que corresponde a la zona andina de Colombia, Ecuador y Perú. Entonces, esta subespecie es descrita por Chapman, que para quienes no conozcan a Chapman, denle una vuelta por allí en Google, personaje supremamente importante para la ornitología de Sudamérica y especialmente de Colombia, y quien también inauguró los censos navideños en el año 1900. Entonces, pues, era un personaje bastante importante. Él describe la subespecie bogotensis y pues hace algunas anotaciones sobre las diferencias que existen con las otras subespecies, pero realmente las variaciones son muy pequeñas
tanto en el cambio de la coloración del plumaje como en el tamaño. Él menciona mucho el tema del tamaño del pico, el tamaño corporal, el tamaño de la cola, pero son diferencias un poco imperceptibles al ojo. Aquí vamos a ver a continuación una imagen de este búho en sus distintas subespecies. Y en su mayoría pensaría yo que son diferencias demasiado pocas, especialmente algunas de estas coloraciones blancas en la cara es como lo que más destaca. Sin embargo, una fotografía pues no refleja el fenotipo de toda una población. Entonces, este que está aquí en la parte inferior derecha es un Acioflamis bogotensis adulto. Simplemente es una muestra. Más adelante vamos a ver que individuos de esa misma subespecie pues tienen coloraciones también blancas en el disco facial, en el borde del disco. Entonces, finalmente las diferencias llegan a ser bastante pequeñas. Sin duda, este sí es como quizá el más variable. Tiene la cara muy blanca y unas manchas negras mucho más definidas. Pero en el resto de las subespecies, las variaciones son Pedro, por favor, bastante no pequeñas. no se ve la pantalla. Tendrías que elegir si lo estás viendo desde el celular, tienes que Si elegir no, por eso lo estaba viendo y lo cambié y se cambió. pero ¿a alguien más le pasa esto o solamente es a quien me habló? Que no sé quién es. Yo veo bien. Yo veo bien Está bien también. en los demás. Yo también Hay estoy que, viendo bien. hay que mirar la pantalla que se elige. Sí, tienes que elegir lo que pasa es que como yo estoy transmitiendo desde mi celular, aparecen como 2 o 3 Pedros Camargo. Y tienes que elegir el que tiene como una flecha en un recuadro, que es la presentación. Ok, entonces, continuando, hablemos pues como del estatus de la especie a nivel mundial. Entonces, la especie está considerada como en baja preocupación a nivel mundial, pues es una especie que tiene una distribución supremamente amplia. Sin embargo, en los últimos años, gracias a los censos navideños que se han realizado en Norteamérica, que ya llevan más de 100 ediciones, más de 100 años tomando datos, pues han podido darse cuenta de una disminución supremamente grande, de más del 70% durante los últimos 40 años. Entonces, se está empezando a ver la preocupación, especialmente pues por ser una especie, además de todo, depredadora, que sabemos que los depredadores tienen poblaciones o números más bajos, y pues una disminución de más del 70% pues es bastante preocupante. Es posible que en un futuro no muy lejano esta especie entre en una revisión de su estatus de conservación. Uno de los grandes problemas para poder definir esto es la falta de información que hay de las demás poblaciones en otras partes del mundo, incluido pues la información que hay para las poblaciones que hay en Colombia. Más o menos se estiman unos 3 millones de individuos alrededor de todo el mundo, que pues para una especie con esa distribución se considera pues ya un número acercándose a lo bajo. También, como les decía, extinto localmente en gran cantidad de islas en el Caribe. Varias de estas islas ya no lo registran desde hace varios años y ya considerado extinto localmente, así como en algunos países de África Central, como Nigeria, es uno de esos países en África donde ya no se registra. Y en los últimos años se ha dejado de registrar también en el sudeste asiático, que era otra parte donde hacía presencia la especie y llevan unos años sin registros y se está pues también considerando declararlo como extinto local. En Colombia, pues como les decía, es una especie con muy poca información sobre sus poblaciones, especialmente no conocemos relativamente
nada, por decirlo de alguna forma, de esta especie. Y la AO en el libro del 2000, el libro de Guía de Aves de la Sabana, ya lo cataloga como una subespecie en peligro de extinción. Y menciona que los últimos registros de esta especie se dieron en el Jardín Botánico, que ahora más adelante les comento algo del ecosistema, pero lo que es el Jardín Botánico pues no constituye como un espacio ideal para la especie, un espacio que ya ubicaría por allí. Seguramente también tiene que ver un poco con la evolución de la estructura vegetal que ha tenido el Jardín Botánico en los últimos 20 y 30 años. Y algunos otros registros aislados en varios puntos del país, pero como les digo, no hay información sobre la población de este animalito en Colombia. Ahorita más adelante vemos un poquito más en detalle esto. Bueno, hablando del comportamiento de la especie, pues es un búho que a diferencia de muchos otros tiene una actividad diurna bastante, digámoslo, activa, es muy activo, es muy despierto en todas las horas del día. Leyendo algunos de los documentos mencionaba que es un búho que está todo el día pendiente, pues digamos como activo. Sin embargo, su actividad principal es muy en la mañana y en la tarde, digámoslo como es un búho de actividad pues crepuscular. Y prefiere pues obviamente cazar en esas horas de la tarde donde hay como media luz. Si no tiene suerte y va un día nublado, pues el búho también va a estar bastante activo. Sin embargo, pues la nube no lo va a dejar ver a uno el búho. Es un cazador pues como con predilección sobre los vertebrados pequeños y los insectos grandes. Más adelante también les muestro algo relacionado con esto. Y usualmente hacen vuelos bajos. Pensaría uno que están como haciendo vuelos circulares para tomar elevación. Sin embargo, de un momento a otro hacen como un movimiento, digámoslo, como inusual, de una forma como que desciende de una manera repentina o cambia su dirección de manera repentina y a veces llega a posarse sobre el suelo. Y también lo que hemos notado es que logra en estos vuelos, digámoslo de manera errática, logra frenar de un momento a otro y hacer algo al estilo elanus. El elanus es un halcón que logra sostenerse en el aire para cazar. Entonces este búho en algunos momentos logra hacer un freno de estos en el aire y permanecer unos cuantos segundos. E inmediatamente se deja caer sobre lo que uno creería es una presa que observó. Pero digamos que yo nunca lo pude lograr ver atrapando algo. Es decir, cuando volvió a salir al vuelo, nunca le vi una presa en sus garras. Es un búho que frecuentemente se posa sobre el suelo, a diferencia de muchos otros. Él es, bueno, ahorita también lo vamos a ver con el tema del hábitat, pero es un búho que frecuenta mucho el suelo. También busca como pequeños montículos o vegetación bastante baja, matorrales o un árbol seco de menor tamaño, y le gusta posarse sobre este tipo de vegetación. Solo hay registros como de especímenes que se posan en zonas muy altas de los árboles, pero es en épocas como de invierno en las zonas del hemisferio norte o del hemisferio sur. Y este búho establece territorios entre parejas en la época reproductiva. Entonces, ahorita volvemos a... Se me cruzó aquí la diapositiva, pero ahorita volvemos a temas de reproducción. Hace unos años, antes yo como de meterme en el mundo de este búhito, me había encontrado una ficha de National Geographic y este búho aparece allí como una de las especies que migran.
pero pues mirando la información que hay en el libro de la OU, pues nunca lo mencionaban como un búho migratorio. Sin embargo, pues ya consultando con el tiempo y involucrándonos en este tema del búho, pues es que él hace migraciones, sí, pero solamente son las poblaciones que están en las zonas templadas y especialmente las que están ubicadas en el hemisferio norte. Entonces, pues evidentemente es por las mismas causas que las otras especies migran. Digamos, este mapa de Norteamérica que refleja muy bien como los movimientos o por lo menos las áreas en donde tiene cada una de las actividades. Entonces la zona más naranja pues es la zona en donde se reproduce especialmente hacia el mes de abril y mayo, y tiene algunos movimientos hacia el sur en la época en la que el clima se pone un poco más complicado para él. Y de la misma forma también se mueve porque pues sus presas, algunas de sus presas también se mueven. Se me olvidó mencionar que también le gusta cazar algunas aves. Entonces, algunas de sus presas también se movilizan, él también va movilizándose y buscando climas más favorables. En el tema de la reproducción, ahora sí, ya les decía yo que hacían territorios entre pareja. Empieza con una danza, un cortejo en vuelo que realiza el macho y la hembra, más o menos a manera de persecución. Y algunas, como lo que pensaría uno que son como reacciones de agresividad. Entonces agarran de las patas y como que se entrecruzan ahí en el vuelo. Posteriormente, pues van a ubicar el nido en el suelo, que realmente no es un nido, simplemente es un espacio, dependiendo de la vegetación, pero simplemente es como un espacio aplastado, que ellos pues obviamente aplastan con sus patas y sus alas, donde van a colocar los huevos. En el tema de los tamaños de anidación, de nidadas, pues es bastante variable. Las poblaciones ubicadas en el hemisferio norte tienen un promedio de 6 a 8 huevos, pero hay unos registros en donde hay información de que colocaron hasta 14 huevos. Esta información pues está muy vinculada a los temas de la cantidad de recursos que hay disponibles. Entonces, entre más recursos disponibles, pues mayor fue esa colocación de huevos. Sin embargo, las poblaciones ubicadas en el trópico son un poco más discretas en ese sentido y hay registros desde 1 hasta 4 huevos. Y digamos, el cuidado del nido lo hacen en pareja. Sin embargo, se cree que las hembras son las únicas que hacen pues la actividad de calentar los huevos. Son las que están allí pendientes en el nido y los machos están cerca de la hembra. Muchas veces se ubican en alguna percha para vigilar, pero en ocasiones están junto a la hembra, digamos como allí. Información de la eclosión entre 21 y 24 días y más o menos de 12 a 18 días los polluelos abandonan el nido. Ahora más adelante también les cuento algo sobre esto porque pues es como interesante que los polluelos abandonan el nido muchísimo antes de lograr volar. Bueno, algo del hábitat, pues evidentemente es un búho de áreas abiertas, ¿sí? No es un búho que vamos a encontrar en zonas boscosas. Ninguna de sus poblaciones tiene como hábitos de ese tipo, todas son de áreas abiertas. Entonces, pues la predilección son los pastizales de diferentes tipos y de diferentes, digamos, especies de herbáceas. Y pues también obviamente se ven
activos en algunos cultivos, especialmente porque muchos cultivos atraen algunos roedores o algunos mamíferos y también atraen algunos insectos de tamaño mediano. Entonces, siempre que veamos una foto, una imagen o que estemos como registrando un búho de estos, va a ser en un área abierta. No lo vamos a registrar en una zona boscosa. Bueno, en Colombia, en los registros de esta especie, ya haciendo un poquito el zoom para nuestro país, vemos que tiene una distribución amplia en la zona de los llanos orientales. Por aquí aparece Bogotá y como el manchón llega como a algunas zonas de estas zonas, de esta parte de la cordillera de los Andes, de la cordillera oriental. Y una zona hacia el sur del país, aquí parece que está solamente en el departamento de Nariño, pero a la hora de mirar los registros que hay en IBERT, pues evidentemente están esos puntos de los llanos orientales, que podrían parecer escasos. Algunos registros de estos en la Sabana de Bogotá, que son los que ponen estos manchones más visibles aquí sobre la cordillera. Están evidentemente estos puntos de Nariño, al sur de Nariño, y aparecen unos puntos en Cauca que corresponden a el Parque Puracé y los páramos alrededor de esto y en la cordillera central. También más adelante les hablo sobre esto, pero hay unos puntos ubicados sobre la cordillera central al norte, que son registros bastante recientes y que estaban como por fuera de cualquier estimación. Por ejemplo, en este mapa de distribución no aparece ninguno de estos puntos sobre la cordillera central. Entonces, como les decía, los registros que teníamos en nuestra mente, Sabana de Bogotá, en Cauca, Llanos Orientales, Nariño, por allí en cercanías de la Laguna de la Cocha y en cercanías al Santuario de las Lajas. Y el mapa que teníamos nosotros disponible hace unos años de la distribución de Hilti, aparecen unos pocos punticos por allí bastante aislados que no nos decían como mucho de esta especie para Colombia. Entonces, muchas dudas, muchos interrogantes sobre esto. Y pues los registros hasta hace unos cuantos años, los registros pues estaban siendo muy pocos como para complementar esta información. Entonces, como les decía, actualmente hay unos puntos ubicados en el norte de la cordillera central, por allí cercano al Parque de los Nevados. También recientemente hay unos registros en algunas zonas bajas de la cordillera central, como muy cercano al Cauca, pero desde el lado del Huila. Y en los últimos años se han venido presentando varios registros en la Sabana de Bogotá, especialmente en la cuenca del río Bogotá. Hace unos días que estábamos en la pajareada de la pajareada que hacemos habitualmente los sábados, alguien logró ver este búho en el humedal de Jaboque. Por allí en Bogotá, ¿no? en el borde occidental de la ciudad. Y comentaba yo la historia de que el profesor Gary Stiles coordinó los censos navideños por un poquito más de 25 años, y este búho fue uno de esas pocas especies que no se lograron registrar en esos veintitantos años que el profe coordinó los censos. Y al año siguiente que él dejó de coordinarlo, logramos ver este búho en un humedal al norte de Bogotá, en el humedal de Guaymaral. Y digamos que en esos últimos años se han venido registrando no solamente en Bogotá, en los humedales, sino también se han venido registrando en algunos municipios cercanos a la ciudad. Entonces hay registros en Subachoque, hay registros en Cajicá, están registros en Chía, en Funza.
también. Entonces, vemos que esto también se debe mucho a que hay más personas pajareando, afortunadamente, hay más personas pendientes de esto, pero sin duda yo creo que hay lo que yo en el título llamé como el resurgimiento de la especie. Obviamente todavía estamos lejos de sacarla de una idea de una especie en vía de extinción, una subespecie en vía de extinción, pero pues sin duda es interesante y pues es muy importante todos estos registros que vamos teniendo. Históricamente también se ha visto, digamos, con frecuencia subiendo al Sumapaz. ¿Sí? También hay algunos registros por allí. Y veo que en el chat mencionan mucho el Jaime Duque. Sí, en el Jaime Duque también. Esto hace parte de esos registros que menciono de Cajica. Y estos son los mapas de distribución. El de acá en la parte alta es el mapa de distribución que nos ofrece el libro de Miles McMullen, en donde, pues evidentemente, están más o menos, digamos que es bastante similar a lo que nos muestran los mapas de distribución. Sin embargo, aquí ya nos muestra algunos de estos que aparecen en la cordillera central, al norte. Y este es el mapa que nos entrega Fernando Ayerbe, también, pues son distribuciones, digámoslo, relativamente similares. Sin embargo, él sí nos induce a pensar que esta especie se distribuye a lo largo de la cordillera central también. Bueno, una historia rápida, y es que en el año 1962 José Ignacio Borrero, no sé por qué coloqué aquí A, es I, es José Ignacio Borrero, escribió estas notas varias sobre Acioflamius en Colombia. Es de las muy pocas publicaciones que hay de esta especie en Colombia, y era como la única pista de lo que se sabía de esta especie. Entonces, a pesar de la época, lograron hacer un trabajo increíble. El que tenga tiempo de sentarse a leer esta nota es súper chévere, tiene una narrativa muy bonita. Y lograron encontrar unos nidos, encontraron, pues obviamente, los adultos, y pudieron hacer todo una narrativa sobre el desarrollo de los polluelos. Entonces, esta publicación tiene notas de comportamiento, de reproducción, de anidación, de desarrollo de las crías y de la alimentación. Y también del estatus de la especie. Algo que no les comenté es que, digamos, como del 62 hasta el libro de Lao, que no se mencionaba esta especie en la sabana de Bogotá, prácticamente en ningún documento. Digamos que Lao lo que hace es recoger la situación del búho, es decir, está en extinción, porque la población ha disminuido por muchos factores. Entre esos factores, pues como vimos en el tema del hábitat, este animalito necesita espacios abiertos que se fueron perdiendo con los años en los que la ciudad fue creciendo hacia el occidente. Entonces, los registros de José Ignacio Borrero, increíblemente, están hechos en nidos encontrados en las canchas de fútbol de la Universidad Nacional o en las cercanías de las canchas de fútbol. Entonces, pues nos damos cuenta de cómo, de lo que era esta especie hace unos años y dónde se ubicaba, y ahora para poderla observar, pues viene siendo más complicadito. Entonces, aquí hay algunos apartes que me parecen súper interesantes y muy valiosos, y que lo dejan ver a uno como esa impresión de lo que pasaba en el 62. Entonces, dice, habita prácticamente todos los sectores de la planicie. Eso ya le da uno ya le dice uno algo de la abundancia de la especie, siendo tan abundante en áreas pantanosas como en áreas cultivadas, porque pues por supuesto también las áreas de humedales en esa época eran muchísimo más amplias que hoy en día. Por otra parte, es más conspicuo en los alrededores mismos de la ciudad, y aún en la ciudad misma,
posiblemente debido a la mayor cantidad de ratas e insectos. Eso también le habla a uno más de la abundancia de la especie. Algo sobre el nido. El nido es construido en el suelo aprovechando tan solo un manojo de grama densa, en la cual hacen una especie de cama. No se encontraron materiales distintos al pasto. Otra parte, los polluelos abandonan el nido antes de estar capacitados para el vuelo. Y el último parte con el que los dejo dice, los polluelos son alimentados con ratones y ratas de tamaño pequeño, que posiblemente la madre los deja por pedacitos. Los ratones son llevados, posiblemente en la noche, y dejados en el nido donde son colocados semiocultos en la grama. Entonces, para el que lo quiera buscar, ponen en Google Acioflamius espacio borrero y allí les va a aparecer seguramente primero esta nota que está digitalizada. Entonces, ¿cuál es la historia de Pedro Camargo con los búhos? Entonces es algo a lo que, por supuesto, yo llamé el golpe de suerte, porque pues encontrarse este bichito hace unos días no era tan fácil. Hace unos días, hablo de hace unos años. Como les decía, no se había registrado durante muchísimos años y muchísimo menos encontrar un evento reproductivo. Desde el 62 no se había encontrado ningún evento reproductivo de esta subespecie en Colombia. Bueno, y de esta subespecie en Colombia ni en el resto de su distribución, o sea, tampoco habían registros ni de Ecuador ni de Perú. Entonces, yo me encontraba asociado a un proyecto del Instituto Humboldt haciendo el componente de aves para un proyecto de manejo de herramientas del paisaje en el borde sur de la ciudad. Esas son las localidades de Ciudad Bolívar y de Usme, en donde pues la metodología, por supuesto, para hacer registro de aves en estas zonas era de manera visual y de manera auditiva. Nosotros pues obviamente hacíamos recorridos por distintas coberturas, pero especialmente nos enfocábamos en las coberturas de, digámoslo, como de vegetación nativa, y hacíamos énfasis en los pequeños relictos de bosque y subpáramo que se encuentran en estas localidades. Eso fue en el septiembre del 2014. Evidentemente, pues estas zonas de manera natural pues estaban predominadas por eso, por pequeños bosques o por bosques achaparrados, no son bosques muy altos, y zonas de subpáramo. Ya en la parte más alta pues encontramos páramo, pero donde teníamos nuestros puntos, la vegetación nativa pues era de este estilo, de un subpáramo, una vegetación bastante baja. Sin embargo, pues estos escenarios están mezclados con esos paisajes de producción agrícola que vemos en las localidades al sur de Bogotá y que pues son parte de la gran despensa que alimenta a los bogotanos, de donde sale muchísima de la alimentación que se consume en la ciudad. Y pues mezclado, por supuesto, también con potreros para ganadería. Entonces teníamos un escenario pues bastante como lleno de un mosaico de muchos elementos, incluso en algunas partes como en Ciudad Bolívar y en Usme, especialmente Usme Pueblo, pues un escenario con elementos urbanos. Entonces, en un momento estábamos buscando uno de estos puntos GPS que nos mostraba el proyecto y encontramos un pequeño relicto de subpáramo. Íbamos caminando, en esos días yo estaba con Socorro Sierra, que es alguien que lleva trabajando en el Instituto Humboldt por mucho tiempo y me acompañaba en campo, y estábamos por allí tratando de ubicar el punto y encontramos una franja muy pequeña de subpáramo en donde fuimos a buscar el punto para hacer los registros. Caminando sobre el subpáramo, sale un animal del suelo que inicialmente, por su coloración tan blanca, yo sospeché que era una lechuza. Lo primero que se me vino a la cabeza fue una lechuza, porque pues yo, lejos de imaginarme que me iba a encontrar un Acioflamius. Y lo primero que hice fue pues mirarlo con los binoculares y le dije a Socorro inmediatamente, no es la lechuza, es el búho
es el Acioflameus, y le tomé esta foto, esta primera foto. Entonces fue como, claro, para mí era la primera vez que yo veía la especie, yo nunca lo había visto, y fue pues muy interesante. Y yo me empecé pues a acomodar para buscarle un mejor ángulo, donde quedara pues como con menos interrupciones de todas estas inflorescencias de estos Speleotopsis, de estas florecitas de frailejón. Y el búho estaba parado precisamente en uno de estos Speleotopsis que quedan muertos, de estos cuerpos muertos de los frailejones, y nos miraba así con esta cara de odio completo. Y yo pues me seguí moviendo para tratar de encontrarle el mejor ángulo, tratar de que no me quedaran todas estas ramitas. Y caminando, caminando, salió un segundo búho del suelo. Inmediatamente le dije a Socorro, aquí lo que hay es un nido de un búho de estos. Y pues obviamente nos pusimos a buscarlo de donde estaba el punto donde habían salido los bichos del suelo. Y pues la sorpresa sí fue encontrarnos un huevo de este animalito. Entonces, pues muy, muy sorpresivos. El adulto, que lo que presumimos era un macho, pues seguía allí perchado mirándonos muy detenidamente. Y pues obviamente nosotros hicimos pues el registro fotográfico y la toma de los datos y etcétera. Eso pues más adelante lo pueden también chequear y les cuento. Entonces, bueno, nos encontramos este nido. Yo tenía que continuar con el proyecto. Nos fuimos a seguir haciendo nuestros registros de los demás puntos a lo largo de toda esta zona rural que es bastante amplia. Y claro, para mí era un poco difícil acceder al lugar y en el momento fue imposible plantear un seguimiento al nido porque el sitio era lejano, había que caminar bastante y yo tenía que continuar pues con mis registros del proyecto en el que estaba involucrado. Sin embargo, como a los 5 o 6 días pude volarme en una tarde y hacerme esta caminadita al mismo lugar. Y bueno, me encontré de nuevo otra vez los adultos. Esta vez el primer adulto se ubicó en esta miconia, que es un 7 cueros. Y cuando fui a revisar el nido, pues la sorpresa fue 3 huevos. Entonces, claro, pues la emoción, porque pues inicialmente, pues uno lo que se imagina es que los animalitos van a abandonar el nido porque uno los descubrió o por dejar el rastro del olor, pues puede llegar un perro. Teníamos el cultivo de papa que estaba allí al lado, estaba a menos de 15 metros y todos los días por allí pasaban los trabajadores con sus perros. Entonces, pues fácilmente un perro ubica un lugar de estos en donde una persona dejó un rastro. Pero pues para mí fue como muy satisfactorio que pasados los días allí seguían los huevos. Sin embargo, pues yo no, pues claro, yo no tenía tampoco la oportunidad de seguir haciéndole el seguimiento y pues no podía hacer algo más que tomar el registro fotográfico y el registro pues del lugar. Algunas notas que yo escribía como de la vegetación y otras cosas. Tuve que volver a irme pasados unos 20 días. Logré de nuevamente darme una escapadita y me encontré esto. Entonces, de los 3 huevos, para ese día habían 2 polluelos. Este es uno, este es el cuerpito de uno con su cabeza. Por aquí tienen las paticas. Y este es el otro, el cuerpo del otro. Y la cabeza, digamos que está como de espalda. En ese momento, pues obviamente la alegría era inmensa. Yo nunca imaginé que iba a encontrarme un búho de estos animalitos. Y pues el hecho de que me encontrara estos polluelos, pues obviamente era pues, pues de mucha alegría, ¿no? Como de mucho entusiasmo encontrarlo y ver como todo el escenario en el que estaban. Aquí en la foto no se logra ver, pero por aquí, como decían las notas de José Ignacio Borrero,
había un cuerpito de una musaraña por acá que los adultos van dejando, y también ellos van dejando aquí alrededor del nido pues las egagrófilas, que son los restos que no consumen de los animales que se van comiendo. Entonces ellos devuelven partes de huesos, sí, partes de los huesos o partes de los exoesqueletos de los animales, de los insectos, o partes de las alas, ¿sí? Que son como esas partes que no se consumen. El adulto estaba por allí, solo que el día estaba bastante nublado, entonces pues solamente se le ve ahí la cabecita. Nuevamente yo me fui y pues obviamente muy contento de que pues los huevos estaban eclosionando y que finalmente el rastro pues nunca lo siguió ningún perro o algo así. Ya ha pasado otros casi 20 días, como unos 15 días, y pude organizar otra salida, otra escapada con un par de compañeros, pues a ver la situación del búho, cómo estaba. Ese día, pues infortunadamente no vimos a los adultos. Normalmente uno, cuando se acercaba al nido, los adultos inmediatamente salían a volar alrededor de uno, a dar vuelta y a vocalizar. Pero ese día, al momento de acercarnos, no había nada, no aparecían los adultos. Y pues ahí sí me preocupé un poco, pero no en el mismo punto del sitio, sino en otra parte muy cercana, apareció este pequeño amigo. Solamente uno de los dos que habían eclosionado. No podría yo decir qué pasó con el otro porque, como lo mencionó Borrero y les comentaba, el polluelo empieza a caminar sobre el suelo y se pierde desde antes de poder volar. Entonces, y evidentemente este polluelo ya lo hacían, él no estaba en el mismo sitio del nido, estaba en otra parte y se recogía, hacía como que englobaba las alas para verse más grande y nos gruñía y bueno. ¿No? Entonces, si el hermano de él era mayor, pues tenía posibilidad de caminar mucho más. Entonces, pues no sabría yo decir qué sería del otro polluelo. Pero bueno, encontramos este. Y esa fue la última vez que yo pude ir a este sitio a ver el búho. Ya tiempo después ya no fue posible y ya había pasado mucho tiempo. No logré volver. Pero la suerte me acompaña en este caso y hubo un segundo golpe de suerte. El segundo golpe de suerte fue en el 2017. Alguien hizo una publicación en Facebook en una zona rural entre Bogotá y Funza, en el borde occidental de Bogotá. Hizo una publicación con varias fotos y varias especies allí registradas, incluso la lechuza y otras cosas que se ven por esta zona. Y una de esas fotos era una foto de un Acioflamius en vuelo. Entonces yo quedé con la duda. Un día fui también en horas de la tarde a ver qué me encontraba. Yo vivo en Bogotá. Mi casa está ubicado en el occidente, muy cerca, muy cerca de este sitio donde la persona lo registraba. Entonces yo con una mayor facilidad podía ir a este sitio. Entonces fui una vez. Evidentemente vi el búho haciendo un sobrevuelo, pero ya en las horas de la tarde. Y en una de las charlas de la O, una de estas charlas, pero pues de esas físicas que hacemos en Bogotá, allí en la Universidad Javeriana, me encontré con David Rodríguez, que es un compañero, un colega, es licenciado en biología, y le pregunté, porque él también es vecino de Fontibón, de esta zona de Bogotá, vivimos a unas cuantas cuadras de distancia. Entonces le comenté, me dijo que él también había ido a hacer la búsqueda del búho, y que sí los había visto también, había visto una pareja, y lo que él pensaba que era un nido, pues él creía que estaban anidando porque pues estaban como muy activos. Y pues nos fuimos a hacer la búsqueda pues en conjunto de estos, en un pastizal inmenso. Yo no sé cuántas hectáreas puede tener ese pastizal, pero pues serían muchísimas canchas de fútbol. Es un pastizal grandísimo en donde pues nos fuimos a buscar sin mucha idea.
lo que teníamos a la mano básicamente era la pista que nos iban a dar los mismos búhos. Entonces cuando llegamos como a la zona, los búhos nos empiezan a dar vueltas, ellos empiezan a volar encima de uno, se acercan muchísimo sobre uno mismo y vocaliza distinto, no, un poco de diferencia muy pequeña, pero ahorita la escuchábamos, tanto el macho como la hembra. Entonces, pues ellos vocalizan y pues el indicio es como no se acerquen al nido, y entre más agresivos son, pues es porque pues se está uno acercando al nido, es el nidómetro, la agresividad de los búhos. Entonces, después de mucho andar en ese pastizal, que aquí como ven la foto de David, el pastizal le da uno a la cintura, el caminar por allí se vuelve un poco cansón con el tiempo. Entonces, bueno, cuando llegamos nos recibió el búho a la distancia, allá lejitos, y él, mientras volaba en círculos, a veces posaba sobre algunos de estos matorrales, sobre esos montículos, y entre más nos acercábamos, él también cuando perchaba más cerca de nosotros. Entonces también indicios de que por allí estaba lo que estábamos buscando. En un momento, David iba delante mío, íbamos abriendo el pasto así con las manos, porque pues la pierna, digamos, que queda como atrapada en todo el pastizal, es pasto quicuyo completamente. Entonces uno va removiendo el pasto con las manos para poder dar el paso. Cuando de un momento a otro David me dice, cuidado, y casi que debajo de mi pie nos encontramos a este pequeñito. Entonces, pues no encontramos los nidos, el nido es de huevo, pero nos encontramos el polluelo, aquí como con unos días de diferencia. Entonces, porque pues seguimos yendo al sitio durante los días que pudimos y pues con la frecuencia que también podía cada uno. Entonces, esto es como el día 1, este también. Esto es la siguiente visita, que es como al tercer, cuarto día. Y esto es la siguiente. Vamos, es como la evolución del pollito. No, parece que no evolucionará mucho, pero a la hora de tomar algunos datos, pues sí estaba allí presente en las diferencias. Ya empezaba a tener mayor tamaño, mayor peso, porque pues empezamos a tomar algunas de estas medidas pensando sí en poder hacer un seguimiento mucho más juicioso de estos polluelos. Y esta fue la última visita que pudimos hacer. Aquí sí ya se ve como con mucho más ánimo, el buito ya también, bueno, desde el principio siempre vocalizó muchísimo, el polluelo también. Y los adultos siempre por allí pendientes, mirándonos, siempre como a la distancia pendientes de qué hacíamos nosotros. Entonces, queríamos seguir haciendo este seguimiento con 2, 3 días de espacio, o quizá menos, tomando medidas del tamaño del pico, del peso, como les digo. De esto se encargaba solamente David, pues como para evitar que la cría tuviera, pues pasara por muchas manos, ¿sí? Realmente yo no lo manipulé para este asunto. Yo me dedicaba a hacer grabaciones de los cantos y a tomar fotos mientras hacíamos el menester del buito. Pero pasados los días, llegamos al sitio nuevamente con pues todo el equipo de medición y toda la cosa, y el búho no estaba. El tamaño le dio para irse, o lo que no sabíamos que había pasado. Entonces en un principio pues dijimos, no, será que los perros, porque pues también hay mucha frecuencia de perro, tanto de perro doméstico por ahí dando vueltas, como perro feral en jauría por allí moviéndose. Entonces serían los perros. También pues hay otros depredadores, también hay una lechuza por allí, hay comadrejas en esta zona. Sería alguna de las personas, porque pues también transitan personas por allí. ¿Será que alguien nos vio y luego se metió y se robó el polluelo?
¿O será que nosotros por molestar tanto el niño, los adultos lo abandonaron? Entonces, ¿sería que fue culpa nuestra? Y varios días íbamos y no lo encontrábamos. De hecho, David entró en depresión profunda. No, intentábamos como ser positivos realmente, intentábamos como como pensar en que el polluelo realmente era el que ya había tenido la capacidad de moverse y pues encontrar un sitio donde esconderse de nosotros. Era un potrero muy, muy grande. Entonces, pasaron meses, nosotros seguíamos viendo a los adultos seguían siendo agresivos, que era como lo que nos hacía mantener la esperanza de el polluelo tiene que estar porque ellos siguen siendo agresivos. Si no estuviera el polluelo, pues ya ellos también se habrían ido de allí. Pasados muchos meses, pues encontramos a un adulto con un plumaje completamente distinto a los que habíamos tomado en fotografías. Incluso no son un par de meses, son casi 5 o 6 meses de diferencia de estas fotos. De hecho, estas fotos que están acá son del 2018. Entonces, pues nosotros creemos que este era nuestro polluelo ya adulto. Entonces, pues sí, fue como un fresquito de que no fue culpa nuestra. Y después de esto, pues hubo un tercer golpe de suerte. Que eso sí, lo voy a dejar allí en interrogación nada más. Pero a lo que voy es a que los adultos, por ejemplo, aquí se dan cuenta de estos que son los adultos, los parentales, tiene el disco facial aquí muy blanco. Si se dan cuenta, en este amiguito no lo tiene. No tiene estas manchas blancas, sino que tiene como un marrón tipo lágrima. Entonces, lo interesante, o de las muchas cosas interesantes que pudimos lograr con estos encuentros de anidación, porque sí, evidentemente hubo un tercer golpe de suerte, es que esa misma pareja de búhos volvió a utilizar el sitio para reproducirse y hacer el nido. No exactamente el mismo punto GPS, pues con minutos, segundos, pero sí en la misma área, en el mismo potrero. Entonces, digamos que nosotros no estábamos haciendo mucha incidencia en la reproducción, o sea, no estábamos como interrumpiendo sus eventos reproductivos, más bien estábamos, pues no, tampoco los estábamos incitando, pues, pero sí nos demostraba que podíamos recolectar datos y manipular al polluelo, pues por supuesto con mucho cuidado, mucha responsabilidad, y que pues ellos iban a mantener el sitio. Entonces, cosas interesantes de las que pudimos recoger y que pues ya digamos está disponible los resultados de esto son las segagrópilas. O sea, tenemos información de la dieta, más o menos esto es lo que uno recoge del suelo, información pues sobre la alimentación adicional, entonces las presas grandes, las presas completas que los adultos le llevan a las crías. Esto es como parte del trabajo que se hace. Entonces estas muestras que son como, parece un excremento pues de algún otro animal, pues esto recoge, como les decía, los huesos y las partes. Por aquí se ven estos huesitos pequeñitos. Lo que hace uno es pues con mucho cuidado separarlo el material y se va encontrando uno esto. Ya para las muestras que se encontraron en el 2017 y 2018, pues se pudo hacer un trabajo mucho más puntual y con mucha más dedicación y pues con personas que tienen experiencia en este asunto de separación, identificación. Aquí vemos que estos son huesos y estos son muestras de insectos, como las patas de muchos insectos, especialmente como de cucarrones. Entonces esta información pues muy valiosa porque
hay diferencias de lo que se encontró en las egagrópilas de la pareja de búhos de Sumapaz, pues de Usme, y de lo que se obtuvo en las muestras de la parte cercana a Bogotá. Hay bastante diferencia y pues es interesante ver cómo el ecosistema pues les provee diferentes recursos. Entonces pues esto es visible. También pues como les dije yo, hicimos algunas grabaciones de los cantos. Vamos a ver cómo funciona esto. O si, no estoy seguro si va a sonar. Creo que tengo que quitar el... ¿Hay alguien, porfa, me dice si lo escuchan? Sí se escucha, Pedro. Gracias. Entonces, este es el adulto de lo que creemos ser el macho, que es el primero que sale en vuelo como a defender el espacio. Voy a colocarlo de nuevo, por si acaso. Y un poquito van a notar la diferencia de lo que creemos es la hembra. Es una vocalización menos rasgada que la de la que creemos es el macho. Pero como les dije hace un ratico, también tuvimos la posibilidad de grabar a los polluelos. Entonces hay 3 vocalizaciones diferentes de los polluelitos. Esta sería la primera. Es un sonido que hace como con el pico, con el golpeteo del pico. Voy a colocarla de nuevo. De hecho, para darnos cuenta de esta vocalización fue bastante curioso porque recuerdo que David tenía el polluelo en la mano midiéndolo y yo como tenía la grabadora y los audífonos, pues yo tenía podía escuchar más de lo que escuchaba. Entonces David me dijo, ¿escucho algo? Y yo le dije, sí, yo también con la grabadora lo escuché, pero no sabemos qué es. No sabemos que era el búho, el polluelo, porque él lo hace pues o sea, no es fácil de ver que lo está haciendo. Este es otro que sí es bastante claro. Eso sí es como auxilio mamá. Y esta otra vocalización también. Es bastante curiosa. Entonces, bueno, esto también fue de lo que logramos recolectar en estos encuentros. Bueno, hablando de la situación y de qué pasa con los búhos, pues hay que hablar como de qué es lo que los amenaza, qué les amenaza su permanencia y su estatus en la sabana. Pues obviamente, como les decía al principio, la disminución del hábitat y el cambio de la cobertura, pues por el crecimiento de la ciudad. Eso le dio paso a que otras especies sí lograron adaptarse a este cambio y con facilidad uno ve un Acio stygius, que es el búho negruzco, o el Acio clamator, que es el búho listado, que se puedan ver con mayor facilidad en Bogotá. Ellos, digamos que o lograron, digamos, adaptarse mejor a esas condiciones de la ciudad o por lo menos de zonas verdes más grandes como parques urbanos grandes, a diferencia del búho campestre, el Acio flameus, que sí definitivamente fue pues bastante desplazado. Tanto los registros de José Ignacio en el 62 como algunos de estos nuestros fueron en pasto quicuyo.
Sin embargo, en el libro de la AO, pues se menciona que el pasto quicuyo puede ser uno de esos elementos que disminuye su capacidad reproductiva y de captura de presas, pues porque evidentemente el pasto quicuyo es muchísimo más denso y mucho más alto, pero pues los registros de anidación, pues algunos de estos fueron vistos en este pasto. Entonces, pues habría que hacer quizá una recolección de información pues para poder concluir algo más certero. Bueno, entonces el crecimiento también de la industria y de la urbanización de la ciudad. Por supuesto, todo el tema de los rellenos de los humedales y la disminución de estos. También, por supuesto, los depredadores no naturales. Hay perros en las zonas rurales, gatos, y tras derecho hay perros ferales. Andan por allí en estas zonas en donde los búhos tratan de sobrevivir. Entonces, por ejemplo, los búhos que están viendo por allí en Engativá seguramente estarán con alguna preocupación con esas manadas de perros que andan por allí siempre rondando. Y por supuesto otras cosas como la ocupación de estas planicies por ganado. Y bueno, esta es una imagen de esas malucas de los rellenos de los humedales. El ganado, ¿por qué? Porque pues además de todo puede pisar el nido con facilidad. ¿Sí? Entonces, pues, otro ingrediente. Pues para conservarlo, pues que es como lo que quisiéramos nosotros siempre, pues más y mejor información. Necesitamos más personas viéndolo. Entre más personas lo vean, pues muchísimo mejor. Como les decía, hay registros novedosos en el país y eventos reproductivos en otras partes del país que pues son interesantes y que permiten saber más. También lo importante es poderlos visualizar porque desde el 62 no existía una publicación de este búho para Colombia. Entonces, pues, son 60 años de no saber nada de esta especie. Y una publicación de notas muy generales. Entonces, pues, necesitamos más información, más gente pajareando, más personas interesadas en conservarlo. Por supuesto, pues, la protección de los sitios que constituyen el hábitat para la especie. Dar a conocer estas charlas, pues, obviamente dan a conocer esta especie. Muchas personas ni se imaginarán que este búho hace parte de la fauna de la ciudad y de la fauna de muchas partes del país, porque no solamente está en Bogotá. Y tratar de reducir las amenazas, pues hay muchísimas formas, ¿no? Entonces, desde quienes se dedican a reciclar, pues eso hace parte de lo que puede ir sumando ¿Cómo? del búho. Por allá hay un micrófono abierto. Entonces, bueno, muchísimas cosas que se pueden hacer en pro de la especie. Educación, podemos hacer conocimiento local, podemos hacer más publicaciones, se pueden hacer publicaciones no científicas, pues para que se conozca el búho también, que pues es supremamente importante. Y pues digamos que del resumen de toda esta información, en algún momento cuando yo me encontré el primer nido en Usme, pues fue como, uy, sí, hay que hacer esto visible, hay que publicarlo, hay que hacer algo. Pero la información que yo había recolectado con unas cuantas visitas no era suficiente, no era una información sistemática, no daba pues muchas pistas, solamente pues el hecho de encontrar un nido y tener unas fotos de una evolución de un polluelo, pues como sin nada sistemático, pues nada ordenado. Entonces, pues esto había quedado allí como en el tintero de hacer una nota, pero pues ya con la recolección de estos otros eventos que hemos encontrado, pues logramos recopilar la información y pues hacer la publicación de la anidación del búho campestre, que la encuentra en la revista de Ornitología Colombiana, pues disponible pues, para todo el público, son publicaciones de acceso libre y pues es interesante también las cosas que hemos encontrado, muchas pues obviamente son consistentes con lo que se había encontrado en el 62, que también les recomiendo que lean esa notica de José Ignacio Borrero. Entonces, pues digamos que esta es una de las formas en las que podemos dar a conocer con esta información. Seguramente muchas otras personas se animan a seguir buscando el nido o los nidos o a seguir siguiendo la especie, hacer estudios, tesis, bueno, etcétera. Esto es como lo que
nosotros desde la ciencia podemos dar a conocer e impulsar pues para que esto, pues estas especies que están así con mayor preocupación, pues podamos tomar acciones o tomar algunas decisiones sobre los sitios. Entonces, pues agradecimientos al Instituto Humboldt, que pues por supuesto yo estaba vinculado al instituto, si no hubiera sido eso no habría tenido ese primer golpe de suerte. A Socorro, que pues en ese momento me estuvo acompañando y fue con quien logré hacer esos primeros registros, a Fabio Lozano, que dirigía ese proyecto, al profesor Gary, que nos dio pues siempre el apoyo y muchas ideas para poder completar esa publicación. También pues obviamente el acceso a la Universidad Nacional, a la colección de aves, pues en su momento en cabeza del profe Gary. Y por supuesto pues al coequipero, a David Rodríguez, que aquí está la foto completa. Él quería su foto con el búho. También agradecerle muchísimo porque pues alguien muy dedicado a estos temas de las rapaces nocturnas, sabe muchísimo y realmente yo aquí fui como el aportante de algunos datos y algunas cosas, pero es un buen compañero pues para seguir adelante con mucha información. Él va a seguir haciendo muchas cosas con esta especie y muchas otras de estas rapaces nocturnas, entonces pues yo muy agradecido pues por poder participar con él. Algunas de las imágenes que hemos podido sacar allí en este sitio, ha dado muchísima papaya, bueno, daba muchísima papaya, yo infortunadamente ya no estoy por allá en Bogotá, entonces ya me toca aguantarme las ganas de fotografiarlo. Y pues muchísimas gracias a todos ustedes por la atención, por todo este ratico de charla y de que me prestaron atención. Muchas gracias a todos, a quienes me acompañan, a los informadores de por aquí del suroccidente, a los compañeros de la ABO, de Caliris, bueno, a todos los que están por aquí, muchísimas gracias por su atención. Y quedo pendiente si hay espacio para preguntas. No sé, José Joaquín o Clara me dirán si hay espacio. Pero yo creería que podemos atender algunas preguntas, Pedro, no tan extensas, pero sí podemos dar unos minutos para eso. A ver, ¿alguien se anima a tirarse al agua? Veo muchos saludos de muchos compañeros de varios momentos. Les agradezco a todos, pues para no incurrir en algún que olvide a alguien. Entonces, pues les agradezco a todos. Y creo que la charla se va a compartir luego. Entonces, Pedro. Sí. Yo sí tengo una pregunta. En algún momento al final dijiste que tus notas no habían sido muy buenas porque no eran sistemáticas y todo eso. Nosotros los que no somos biólogos ni ornitólogos, sino simples observadores, tomamos notas a veces y me imagino que son igual de malas, igual de poco sistemáticas. ¿Cómo pudiera uno encontrar un documento que le diga cómo es una nota sistemática para empezar a generar información que le sirva a los biólogos? Muy buena pregunta. Yo creo que, digámoslo, era un caso muy particular el hecho de yo no poder tomar esas notas muy juicioso porque el tiempo no me lo permitía y el acceso. Pero pues hay que tener en cuenta en que una de las cosas es que la evolución, digamos, del crecimiento de las crías de los polluelos, de las aves, son bastante rápidas. Sí, algunos pajaritos en menos de un mes ya salen del nido y se fueron y se perdió. ¿Sí? Si yo fui a los 20 días ya no encuentro nada. Entonces, como, digamos, lo juicioso es como poderle darle una periodicidad a los registros, como saber qué pasa en ese tiempo. Si sé que es un pajarito que evoluciona rápido, pues intento hacer notas diarias o cada 2 días. Yo creo que también hay algunos asuntos que hay que dejarle a quienes tienen la experiencia, no necesariamente tienen que ser biólogos, ecólogos, sino si uno como observador tuvo la oportunidad de estar en un
qué sé yo, aprendiendo a manipular aves, pues uno puede hacerlo, ¿sí? O sea, manipular los individuos, pues siempre son temas de responsabilidad, porque son más débiles, son más propensos a recibir una afección o alguna cosa. Entonces, eh, el tema de la manipulación sí hay que tenerle mucho cuidado y pues es mejor que lo haga alguien que tenga muy buen conocimiento de esto. Si no es como, ay, me encontré un nido, venga, le meto mano, me encontré un huevo, venga, lo cojo, porque también en ese estado huevo es muy, muy delicado. Entonces hay que saber tomar los huevos, hay que saber cómo se manipulan en general, pues todas estas cosas. Y en términos, pues si uno quiere hacer notas simplemente visuales, pues sí, tener como una periodicidad y poder estar como pendiente de, qué sé yo, cuántas visitas hacen los adultos al nido al día, cuántas veces se acercó, si se puede diferenciar macho o hembra, si se puede, qué sé yo, tener información sobre lo que le están llevando al nido de alimentación. Hay muchísimas cosas que uno podría tener en cuenta, como el mismo material del nido, si uno puede estar pendiente desde que empiezan a construir el nido, pues de ahí en adelante, o incluso más atrás, pues desde los hechos de los eventos de cortejo, por ejemplo. Entonces, lo ideal, pues obviamente es plantearse una periodicidad en la toma de los datos. Es como lo esencial y tener mucho cuidado. Si es un evento reproductivo, pues sí tenerle mucho cuidado a la manipulación. Dice, sí, por aquí en el chat, dice, sí, en otras especies de búho las vocalizaciones también son diferentes entre macho y hembra. Yo no estoy seguro de eso. No sé si esté David por allí, que si sabe algo de esto que nos pueda responder, porque que yo sepa, no, pero yo no estoy seguro de esto. ¿Alguien más pregunta? Jaime Arturo Rodríguez, ¿se ha pensado en marcarlos? Sí, cuando quisimos o intentamos, bueno, cuando nos encontramos el nido en Bogotá y Funza, entre Bogotá y Funza, eh, intentamos buscar anillos para esto, pero cuando menos nos dimos cuenta fue que el polluelo se nos perdió, entonces no nos imaginamos que iban a hacer una segunda nidada por allí cerca, entonces no, o sea, no, como que nos cogió muy desprevenidos, pero sí sería interesante, eh, sí sería interesante poder marcarlos, saber qué está pasando, porque pues una de las cosas que estamos pensando con David es que algunos de estas crías que están saliendo de allí, de esta zona occidente de Bogotá, son las que se están empezando a ver en otros humedales, porque pues obviamente en este sitio en algún momento los polluelos tienen que salir del territorio de esta pareja de parentales y se van a tener que movilizar. Entonces, pues sí sería chéverísimo poder marcarlos. Danilo pregunta que si hicimos medidas del nido o evidenciamos algún ectoparásito. No, ectoparásitos no vimos, o parásitos así visualmente no, yo nunca los evidencié en ningún caso. Y el nido, no se hicieron medidas del nido porque pues no hacen nido. O sea, el bichito está puesto allí como en el pasto, en una zona así medio aplastada que uno podría medianamente medir, pero lo que pasa es que si recuerdan la narración del sitio del pasto Kikuyo, yo casi lo piso, entonces nosotros también ya habíamos como movido masa del pasto. Entonces, pues medir allí ya no era como eficiente. No han habido registros en Boyacá, pues de lo que yo he visto en Iber, no. Y eso es como parte de lo importante que es poder publicar algunos registros en estas plataformas, porque lo que hacen es permitir acceder a la información y tener mayor capacidad para, así sea, digamos, así no sea para una publicación científica, pero para un evento como estos que es de divulgación y yo poder decirles, sí, está en Boyacá. Pero si algunas personas no comparten esta información, pues quedamos como que en Boyacá no hay. Y conozco de muchas personas que tienen algunos registros en otras partes del país, pero no lo colocan
en algunas de estas plataformas pues, que son disponibles para conocerlo. Entonces, pues, que yo sepan, en Iber me parece que no hay registros para Boyacá, pero pues seguramente es un área en la que el búho podría estar. No sé si Yo tengo una pregunta, Pedro. Sí, Camila. ¿Cuál es el tercer golpe de suerte? ¿O qué nos puedes adelantar de ese tercer golpe de suerte? Pues el tercer golpe de suerte fue darnos cuenta que los adultos seguían utilizando el sitio para reproducirse. O sea, sí hubo un tercer evento reproductivo en ese mismo sitio, en la misma área. Y probablemente puedan ser muchos más golpes de suerte, pero pues en ese caso la suerte ya no me acompañó y yo ya no estoy en Bogotá. Y Ok. por algunas otras razones David también tuvo que alejarse un poco, pero pues creo que él ha tenido más golpes de suerte ahora que de pronto en el futuro nos pueda contar en otra charla más adelante. Por aquí me pregunta John Ávila, dice, ¿evidenciaste en alguna de las 3 oportunidades el Anos Leucurus cerca? Por lo que esta especie tiene tendencia a cazar áreas abiertas también, no se puede pensar en territorialidad. Yo creo que los búhos mantienen muy bien alejados a los elanus. Digamos, con más probabilidad en la zona de Bogotá que en la zona del subpáramo. Por allí sí casi no se ve el elanus, sí se ve, pero en subpáramo no es tan atractivo para un elanus. Pero sí lo veíamos en estas zonas de potreros, que como lo dices John, es como su hábitat y su predilección también en zonas abiertas, pero yo creo que los búhos lo mantienen muy bien a ras. El búho es considerablemente un poco más grande y más robusto, entonces yo creo que no le causa mucha gracia estar por allí tratando de enfrentarse con unos adultos de estos, con elanos. Y se podría ampliar un poco las diferencias en las dietas. A ver, los búhos del subpáramo, los búhos, el primer registro del nido que encontramos, perdón, tenía muchos rastros de solo vertebrados. Sí, tenía muchos registros de huesos de aves, especialmente. Algunos de mamíferos, pero sí era casi como muy determinante la predilección de estos adultos por vertebrados, perdón. Mientras que las que encontramos en las zonas cercanas allí en Bogotá y Funza, principalmente, o por lo menos en mayor proporción, eran insectos y más bien poquito de pajaritos. Los vertebrados eran un poco más mamíferos. Y algunos de estos detalles ya muy puntuales sobre esto están en el artículo. Entonces estos pues los podrían pasarse por allí por el artículo y darle una leída, que allí hay algo más. Hay una tabla donde mostramos qué especies fueron las que se encontraron consumidas por los búhos. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Cinco, 4, 3. Bueno, entonces no me queda más que agradecerles a todos. Muchísimas gracias. Chévere que hayan podido compartir este espacio. Desde hace tiempo, Joaquín me había dicho, ok, ¿cuándo va a hablar del búho? ¿Cuándo va a hablar del búho? Entonces dijimos, como no, esperemos a que salga el artículo, pues para no chiviarnos. Entonces, pues muchísimas gracias a todos. Espero que les haya parecido interesante. Ojalá quienes puedan verlo. Sé que en el Jaime Duque, que es un espacio en donde en el momento se están haciendo cosas muy interesantes allí con todo el grupo del Ecoparque Sabana. Entonces se pueden dar un paseo por allí y encontrárselo con más suerte, ¿no? Allí parece que se deja ver mucho más fácil que lo que pasa en otros espacios. Entonces, pues interesante quienes los puedan ver. Y bueno, pues
pásense por los artículos, por el de Borrero y por el de nosotros, le dan una leída y pues nada, muchísimas gracias a todos, espero que tengan un buen resto de día. Por allí creo que Noemí les está compartiendo el enlace del artículo, yo les voy a dejar también en el chat el enlace del artículo de Borrero, si puedo escribir en el chat. Y esto. Allí les dejo también el enlace de la nota de Borrero. Entonces, afortunados que somos ahora de poder ver el búho con mayor facilidad. Es bien curioso que la gente dice, no, eso se ve muy fácil en Engativá, pero hace unos años realmente no era fácil. Y afortunadamente sí, cada día más fáciles, pues por fortuna de ellos especialmente. Entonces, muchas gracias a todos nuevamente, que tengan una buena noche y hasta luego. Gracias, Pedro. Muchas gracias, Pedro. Gracias, tío. Bueno. Tenía fanaticada de Perú, ya. Claro, los niños. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Interesantísimo, súper. Un abrazo. Un abrazo para todos. Cuídense y los esperamos en la próxima charla. Y en la pajareada del sábado. Por favor, en la pajareada del sábado, en el taller de los niños. El taller de los niños. En las redes de la asociación, tanto en Facebook como en Instagram especialmente, pues estamos publicando las actividades que se están haciendo en estos días de cuarentena. Y ya vamos para la versión número 15, si no estoy mal, 16, 15 o 16. Sí, Pedro. La 15. De la pajareada de la ventana, que se empezó a hacer pues desde el fin de semana 1 de la cuarentena. Llevamos 15 fines de semana encerraditos, entonces quienes no han pasado por allí por la pajareada de la ventana, pues los invitamos. También hay talleres para niños los sábados, los cupitos son un poco más reducidos, pero por allí encuentran la información en las redes sociales. Y también pues nos pueden visitar por allí en la página avesbogotá.org. También hay cositas, algunos productos que se pueden conseguir. Hacemos, pues yo no, porque yo estoy en Cali, pero desde Bogotá se hacen envíos a cualquier parte del país. Hay guías de ayerbe y algunos souvenirs que pueden por allí. En estos días vamos a presentar algunas promociones para que se animen. Ok, ya. Pendientes pues de las redes de la ABO. Bueno, que tengan buena noche, que estén muy bien, que descansen. Chao, chao.